Hola, buenos días. Mi nombre es Raimundo Undurraga, soy el profesor de la Cátedra de Estadística. Lo que verán a continuación es un conjunto de cápsulas correspondiente al repaso de matemática estadística que estamos ofreciendo en este curso como un antecedente previo al inicio de los contenidos formales. Este es un repaso de matemática estadística que contiene básicamente los contenidos tratados en el curso de probabilidades, que es el curso previo a estadística. A lo largo del curso, ustedes irán recibiendo semana a semana cada una de estas cápsulas correspondiente a la materia de cada semana, donde podrán ir instruyéndose y tomando notas. Además, junto con estas cápsulas van a tener acceso a las slides, que es el material de apoyo a estas cápsulas, y van a poder ir tomando nota en cada una de ellas a medida que vayan avanzando las cápsulas. Algo importante es que la mayoría de las cápsulas son cápsulas que fueron grabadas durante el semestre de primavera 2020. No obstante, los contenidos son básicamente los mismos que vamos a ver durante el semestre de primavera 2021, que es el presente, excepto algunas pequeñas variaciones que están relacionadas fundamentalmente con algunos capítulos adicionales que hemos agregado al curso y que no estaban en el programa del curso Primavera 2020. Así que no se sorprendan si es que el look del profesor es distinto y si es que el título de algunas slides hacen referencia al semestre Primavera 2020. Eso es simplemente porque las cápsulas fueron grabadas en el semestre anterior. En caso que tengan dudas, preguntas, no duden en escribir por el foro o escribirle a este profesor, quien tratará de atender sus dudas de la manera más rápida posible. Al mismo tiempo nos vemos todos los martes, donde vamos a discutir los contenidos del material que ustedes van a ver dentro de las cápsulas que se van a ir subiendo. Saludos. Vamos a comenzar con la idea de variable aleatoria, funciones de distribución, que son algunos de los elementos básicos, fundamentos matemáticos detrás de la estadística aplicada. ¿Qué es una variable aleatoria? Eso es lo primero que vamos a revisar y quizás la mejor manera de hacerlo es a través de un ejemplo. Entonces, solo como motivación, supongamos que hay una aerolínea que tiene que decidir el número de reservas que debe aceptar para un total de 100 asientos disponibles en el vuelo. Si hay menos de 100 reservas, lo conveniente es aceptar todas las reservas. De esa manera maximizamos las ventas de la empresa. Pero ¿qué pasa si es que se realizan más de 100 reservas? Es decir, no sé, 110 reservas, por ejemplo. Una solución segura es aceptar un máximo de 100 reservas. Por ejemplo, los 100 primeros que reservaron. Sin embargo, dado que hay algunas personas que reservan y luego se arrepienten, o sea, no llegan al avión el día del vuelo, bajo esta política existe una chance de que el vuelo finalmente no logre ir completo con sus 100 asientos, lo cual naturalmente va a generar una pérdida económica a la empresa. Entonces la empresa tiene que idear alguna estrategia alternativa. Por ejemplo, permitir que se reserven más de 100 asientos y esperar que algunas personas se arrepientan de su reserva. De esa manera, si originalmente, por ejemplo, aceptamos 110 reservas y 10 de esas personas se van a arrepentir de llegar al vuelo, lo probable es que lleguemos a un número cercano a 100. Y de esa manera podamos maximizar las utilidades de esta aerolínea. Entonces esta política va a implicar un riesgo. Y ese riesgo es que la aerolínea tenga que compensar económicamente a todos aquellos pasajeros que, habiendo realizado sus reservas, tengan que ser bajados del vuelo porque este está sobrevendido. O sea, si yo puse 110 reservas a disposición, se hicieron las 110 reservas y el día del vuelo llegaron los 110 pasajeros que habían reservado, voy a tener que compensar a 10 de ellos. Y eso va a tener un costo económico para la empresa. La pregunta es, ¿cómo decidir el número óptimo de reservas que la aerolínea debiese poner a disposición? Entonces, con información sobre los costos y la frecuencia promedio de reservas que son finalmente utilizados por los clientes,
uno podría usar esa información para hacer un ejercicio de probabilidad básica que nos permita obtener una solución. En este caso, la variable aleatoria es si es que el pasajero que hizo la reserva al final del día va a aparecer o no en el aeropuerto cuando el avión esté saliendo. Es una variable aleatoria porque previo a el día en que el avión está destinado a salir, no sabemos si es que el individuo que hizo la reserva al final del día va a llegar a subirse al avión o no. Es aleatorio, es incierto. Entonces, algunas definiciones básicas respecto de lo que es una variable aleatoria. Vamos a decir que una variable aleatoria es una variable que toma valores numéricos y que tiene un resultado que es determinado por un proceso aleatorio de generación de datos, lo que en inglés se denomina un random DGP. O sea, existe un proceso aleatorio de generación de datos que va a determinar cuál es el valor de esta variable aleatoria. Vamos a decir que la asignación de ese valor es 1 a 1. Es 1 a 1. Es decir, cada resultado de la variable aleatoria corresponde a un único valor. Entonces, dos resultados no pueden corresponder al mismo valor. Entonces, para explicar la idea de una variable aleatoria, lo más fácil es entender la idea de un experimento. Un experimento, es decir, un proceso aleatorio de generación de datos, puede ser, por ejemplo, una moneda que es lanzada 3 veces. Entonces, el set de posibles resultados que pueden ser derivados del random DGP o de este experimento está dado por el conjunto omega. Incluye todas las combinaciones posibles de caras y sellos que se pueden obtener después de que una moneda es lanzada 3 veces. Ahora definamos nuestra variable aleatoria como una función que cuenta el número de caras que se obtienen después de haber lanzado esta moneda 3 veces. Vamos a decir que x, que es nuestra variable aleatoria, que es una función que cuenta el número de caras, puede obtener 3 valores: 0 caras, 1 cara, 2 caras o 3 caras. Entonces diremos que x es una variable aleatoria porque antes de que los datos sean observados, es decir, antes de que las monedas haya sido lanzada 3 veces, es incierto o no sabemos cuál es el valor que puede tomar esta función. No sabemos si vamos a obtener 0 caras, 1 cara, 2 caras o 3 caras. En el caso de nuestro ejemplo original, nuestro ejemplo de la motivación, no sabemos realmente cuántos pasajeros van a llegar el día en que el avión esté destinado a salir. Sabemos cuántas reservas hicieron, pero no sabemos si es que esas reservas finalmente se van a materializar o no. Entonces las probabilidades se asocian a un posible resultado para cuantificar la incertidumbre asociada a ese resultado. La incertidumbre respecto del número de clientes que hicieron reservas, pero que el día en que el avión esté destinado a salir, efectivamente van a llegar, o la incertidumbre asociada al número de caras que voy a obtener una vez que se lancen estas 3 monedas. Y para eso pueden haber ejemplos infinitos. Y vamos a decir que la probabilidad de que x tome un valor particular, x minúsculo, vamos a denotar esa probabilidad como p de que x sea igual a ese x minúsculo. O sea, la probabilidad de que nuestra variable aleatoria x mayúscula, tome un valor determinado, x minúsculo. Entonces, para resumir, algunos conceptos claves detrás de la idea de variable aleatoria es el experimento, o el random DGP, el proceso de generación de los datos. Omega, que es el conjunto de posibles resultados que yo puedo obtener. X, que es una función de esos posibles resultados, es decir, mi variable aleatoria. X minúsculo, que es el resultado aleatorio que se va a derivar del experimento o del random DGP. Y P de X igual a X minúsculo, que es la probabilidad de que la variable aleatoria tome un determinado valor. Solo para resumir, nuevamente los conceptos claves son el experimento o mi random DGP, en este caso, por ejemplo, el lanzamiento de 3 monedas al aire. Omega, que es el conjunto de posibles resultados que puedo obtener, es decir,
el conjunto de combinaciones de cara o sello que se pueden derivar de un lanzamiento de una moneda 3 veces. X, que es mi variable aleatoria. Mi variable aleatoria puede obtener, en este caso, por ejemplo, 0 caras, 1 cara, 2 caras o 3 caras. X minúscula, que es el resultado que se deriva del experimento, si obtuve 0 caras, o obtuve 1 cara, o obtuve 2 caras, o obtuve 3 caras, y P de X igual a X, que es la probabilidad de que la variable aleatoria tome un determinado valor. La probabilidad de haber obtenido 0 caras, 1 caras, 2 caras o 3 caras. Ahora bien, las variables aleatorias se pueden distinguir entre variables aleatorias discretas o variables aleatorias continuas. Y eso va a depender de la naturaleza del fenómeno o de la naturaleza de la variable que estemos estudiando. Vamos a decir que una variable aleatoria es discreta cuando X toma valores contables, tal que la probabilidad de que X tome un valor X minúsculo es siempre distinto de 0. Específicamente, si X puede tomar K valores posibles, X sub 1 hasta X sub K, entonces definimos la distribución de probabilidad de X como la probabilidad de que la variable aleatoria X tome un valor X minúsculo determinado, tal que la función de X sub J es equivalente a la probabilidad de que X tome el valor X sub J, y eso lo vamos a denotar como P sub J, para J igual 1 hasta K. Hay dos condiciones importantes detrás de esta variable aleatoria. Lo primero es que esa probabilidad, P sub J, pertenece a un intervalo 0, 1. Y dos, que la sumatoria de esas probabilidades siempre va a ser igual a 1. Además sabemos que esa probabilidad va a ser igual a 0 para cualquier valor X que sea distinto de los posibles valores determinados X1 hasta X sub K. Para cualquier valor que sea distinto a esos posibles valores, la probabilidad de nuestra función va a ser igual a 0. Entonces, un ejemplo concreto es, supongamos que este es un jugador de básquetbol que va a hacer un par de lanzamientos, y vamos a definir nuestra variable aleatoria X como el número de aciertos realizados por este basquetbolista después de 2 intentos. O sea, después de 2 intentos, sabemos que nuestro set omega de posibles valores que puede tomar esta variable X es 0 aciertos, 1 aciertos o 2 aciertos. Asumamos que f de 0, es decir, f como la probabilidad de que X sea igual a 0, o sea, la probabilidad de que después de los 2 intentos esta persona no haya achuntado ninguno, o sea, no haya encestado ninguno de los dos valores. Bien. Supongamos que esa probabilidad es 0.2. Supongamos que la probabilidad de que la achunte una sola vez es 0.44 y la probabilidad de que los dos aciertos, de que los dos lanzamientos, los dos hayan sido aciertos, tiene una probabilidad de 0.36. Una pregunta podría ser, ¿cuál es la probabilidad de que el jugador tenga al menos un acierto? Bueno, la respuesta a esa pregunta es la probabilidad de que X tome un valor mayor o igual a 1. Es decir, la probabilidad de que sea igual a 1 más la probabilidad de que X sea igual a 2. Y eso, como sabemos bien, es igual a 0.8. Otro ejemplo. Supongamos que tiramos una moneda al aire. Esa moneda al aire toma un valor X igual a 1, si es que es una cara, o X igual a 0, si es que es un 6. Tal que X puede tomar valores en el conjunto 0, 1. Con probabilidad de que X sea igual a 1 igual omega, o teta, perdón, y probabilidad de X sea igual a 0, 1 menos teta. Eso también podría ser una variable aleatoria. Es decir, para toda variable aleatoria que definamos, existe un experimento, existe un set de valores posibles que toma esa variable aleatoria, y existen probabilidades asociadas a la concurrencia de esos valores. El caso de la aerolínea es un caso adicional. Para un cliente que hace una reserva y es seleccionar aleatoriamente el total de las reservistas, define una variable aleatoria Bernoulli, que toma el valor 1 o 0, como X igual a 1, si la persona que reservó el asiento aparece el día que sale el vuelo, y X igual a 0, si es que esa persona no apareció. Con teta igual a 0.25, si es que esa persona aparece,
y 1 menos teta igual a 0.75, si es que esa persona no aparece. Podría imaginar múltiples ejemplos, millones de ejemplos. De nuevo, lo importante es poder definir el proceso de generación de los datos, omega, que es el conjunto de valores que pueden resultar del ejercicio del experimento, es decir, los valores que puede tomar mi variable aleatoria, y luego las probabilidades asociadas a cada uno de esos valores. En este caso, tenemos un ejemplo para el ejemplo de los lanzamientos. Se hacen 2 lanzamientos. La probabilidad de que se obtengan 0 lanzamientos es 0.2. La probabilidad de que se observen un lanzamiento encestado es 0.44. Y la probabilidad de que de los 2 lanzamientos, los 2 hayan sido encestados es 0.36. A estos 3 tipos de escenarios, nosotros les vamos a denominar función de distribución de probabilidad. Toda variable aleatoria tiene una función de distribución que establece cuál es la probabilidad de observar cada uno de los valores posibles del experimento o del proceso de generación de datos que dan origen a mi variable aleatoria. El caso de una variable aleatoria continua es distinto. En este caso, X toma valores reales con probabilidad 0. O sea, la variable aleatoria continua puede tomar tantos valores que no podemos contarlos y por tanto matchar a enteros positivos. En efecto, decimos que X, que es nuestra variable aleatoria, toma cada valor con probabilidad 0. Un ejemplo es, por ejemplo, el ingreso o el tiempo. El caso del ingreso es más práctico. Si nosotros tuviésemos que contar todos los posibles valores de ingreso que hay en la función de distribución de ingresos de Chile, o sea, de todos los hogares de Chile, bueno, nos toparíamos con alrededor de 18 millones de posibles valores. Y la probabilidad de que te salga uno de esos valores es tan cercana a 0, que vamos a decir que pragmáticamente la probabilidad de observar cada uno de esos valores es 0. ¿Okay? Y por eso consideramos esa variable como una variable aleatoria continua. O sea que los valores que toma mi variable aleatoria tienen probabilidad 0, pragmáticamente, de ser observada. En la realidad esa probabilidad existe. Es una probabilidad 0.00000x. ¿Okay? Pero para efectos conceptuales, vamos a decir que cuando una variable toma infinitos valores, muchos valores posibles, esa variable aleatoria es una variable aleatoria continua. Distinto al caso de variable aleatoria discreta, donde podemos contar esos escenarios posibles. ¿Okay? Por lo tanto, para el caso continuo, solo podemos asignar probabilidades para intervalos de valores en el rango de X. De esa manera, la distribución de probabilidad de una variable aleatoria continua se denomina función de densidad de probabilidad de X, o PDF, o PDF en inglés. Tal que la PDF es la integral entre 2 valores. Es básicamente la probabilidad de observar valores que van entre A y B, en este caso. Y eso es la integral de la función entre A y B. Entonces, típicamente a modo de notación, f de x es la función de distribución, o la PDF de x, f sub i es la PDF de la variable aleatoria i, y así sucesivamente. Hay que notar acá que la integral de nuestra variable aleatoria, es función de distribución, siempre va a ser igual a 1, si es que va de menos infinito hasta más infinito, que es el total, el área total que está debajo de la curva de distribución de probabilidad de nuestra función, de nuestra variable aleatoria. Vamos a decir que f de x es igual a 0 para valores que están fuera del rango de x. Vamos a decir que f de x es igual a 0 también para cualquier valor específico dentro de nuestra función de densidad de probabilidad, porque es tan difícil observar, es tan pequeña esa probabilidad, que esa probabilidad es casi 0. ¿Ok? Y vamos a decir que la probabilidad de observar un valor que está entre A y B, con A y B incluidos, es lo mismo que la probabilidad de observar un valor entre A y B con A incluido, pero sin B incluido. Y así sucesivamente para todas las combinaciones.
¿ok? ¿Por qué? Porque dado que la probabilidad asociada a cualquier valor específico siempre será cero, entonces las igualdades estrictas, en este caso, no cuentan. ¿Ok? Por eso que todas estas expresiones que ustedes ven acá son todas exactamente iguales. Los valores menor igual o mayor igual estricto no cuentan a la hora de contabilizar funciones de probabilidad de variables aleatorias continuas. Entonces, por ejemplo, esta es la función de probabilidad, la densidad de probabilidad o la PDF de una variable continua, y esta es la densidad. Esta área rayada que ven acá es la densidad para valores que van entre A y B. O sea, el área que hay bajo la curva entre los valores A y B. Esa es la probabilidad de observar valores entre A y B para nuestra variable aleatoria continua. Okay, antes de pasar acá, vamos a terminar nuestra cápsula y vamos a continuar con la cápsula siguiente.